el concepto de antiderivada no es nada más que la parte o la noción inversa de lo que es la derivada, ¿sí? Cuando usted tiene funciones, las funciones aparecen de dos en dos. Aparecen operaciones como, por ejemplo, la suma, la resta, y la multiplicación, la división. Son operaciones inversas, digamos así. Lo que hace la una, deshace la otra, ¿ya? Antiderivadas. Usted tenía una función, por ejemplo, f de x igual a x elevado a la potencia n, ¿ya? ¿Qué era esto de aquí? Simplemente una función potencia. Por ejemplo, digamos que usted tenía f de x igual a x al cubo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo derivaba esto de aquí? ¿Se acuerda que puedo derivar? ¿Ya? ¿Cómo le derivábamos? ¿Se acuerda de eso de ahí? Sí, se le multiplicaba y la n por la Perfecto. x y restaba la n menos 1. Perfecto. Bajaba multiplicando la n, x y n menos 1, ¿ya? Que básicamente es lo que vamos a hacer acá. Si yo derivo x al cubo, la derivada es 3x al cuadrado, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? El proceso de antiderivadas es obtener absolutamente al revés, ¿ya? Es partir ahora desde esta función y llegar a la primitiva, ¿ya? Entonces, el proceso de antiderivación es esto de aquí. Por ejemplo, es regresar de aquí hacia acá, ¿ya? Entonces, acá no voy a poner el ejemplo exactamente, pero vamos a ir desde aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa entonces si yo hago la antiderivada, que se entiende ya luego como la integral, de 3x al cuadrado, ¿ya? Entonces, es el proceso inverso de lo que teníamos allá. Primero, bueno, este 3 es una constante, dejémosle como 3, ¿ya? ¿Y qué le hacemos aquí? Es al revés. Note que antes bajábamos multiplicando y restábamos 1. Ahora hacemos al revés. Le sumamos 1, me quedaría ¿cuánto? X al cubo, ¿ya? Y la potencia ya no baja multiplicando, sino baja dividiendo. Es decir, divide para ¿cuánto? Para 3, ¿ya? Y si usted nota aquí, se simplifica esto de aquí, ¿ya? ¿Y qué me queda? Solamente me queda X al cubo, ¿ya? Entonces, esto me queda X al cubo, ¿ya? Y obviamente, bueno, aquí luego se pone un más c, que ya vamos a ver por qué se pone esa constante, ¿sí? Entonces, note que yo partí de una función, le derivé, y luego a esta función le integré, y note que regreso de nuevo a esto de acá, ¿sí? Ese es el proceso de antiderivadas. La antiderivada es conseguir desde qué función vino esta derivada, ¿ya? ¿Estamos claros más o menos? Ya. ¿Sí? Entonces, para que se entienda esto, por ejemplo, en este caso, este es el caso básico que usted le pone, ¿sí? El caso básico, o se llama la integral, ¿ya? De la función potencia, ¿sí? De la función potencia, ¿ya? Ok, este marcador. El caso de la función potencia es esto de aquí. Usted tiene la integral, ¿ya? De x a la n, ¿sí? De x, obviamente, el diferencial, ¿ya? Lo que hace es la x, ¿ya? Y a la potencia le suma 1, es decir, n más 1, y le divide para esa misma potencia, para n más 1. ¿Estamos claros? Ya. Y obviamente le agrega una constante de integración. Por ejemplo, en caso que me haga un ejercicio así, entonces yo solo le hago esa parte y le agrego la constante o la c. Perfecto, ¿ya? Digamos que yo tengo la integral de x a la cuarta, ¿ya? ¿Cuánto le quedaría? Bueno, integral de x, ¿ya? Integral o antiderivada. Por el momento, concepto de antiderivada. Antiderivada de x a la cuarta, ¿cuánto sería? X 4 más 1. Perfecto, sería x a la quinta sobre 5. 5. ¿Ya? Y a esto le agrego una constante de integración, ¿no? ¿Estamos claros? Ya. Trabajemos con potencias. Por ejemplo, digamos que yo tengo la integral de x a la 1 medio, que es un poquito aquí, ¿ya? ¿Cuánto me va a quedar? X de la 1 medio. X, a ver, espera. Le sumo al 1 medio más 1. Sí, sería, a ver, 1 más 2, 3 medios. Perfecto, sería 3 medios. 1 por 2, 2 más 1, 3 medios. Entonces sería x a la 3 medios sobre, aquí tendría que 3 poner medios. 3 medios, pero generalmente lo que se hace es poner el 3 y como el 2 baja dividiendo, regresa acá multiplicando, al hacer medios con medios extremos con extremos. ¿Se entendió? Ah, ya. Para no Entonces, estar haciendo dos pasos, ponemos el ya. 3, para no poner, por ejemplo, 3 sobre 2, ¿ya? Porque es Pero ves, medios extremos con extremos, se hace 3 y el 2 regresa acá. Entonces, en fracciones hacemos esto para omitirnos un paso adicional o que se vea medio confuso luego, ¿ya? Y esto más la parte de integración. ¿Sí? ¿Estamos ya. claros hasta ahí? 3 medios. Ya, sí. ¿Ya?
Y esto me sirve también para integrales con potencias negativas. Por ejemplo, digamos que yo tengo la integral de 1 sobre x a la 1 medio. Vamos a trabajar con este x a la 1 medio, ¿ya? De x. Note que tentativamente yo no conozco un caso para esto, todavía no hemos denunciado un caso, pero note que puedo yo del denominador, perdón, sí, del denominador mandar al numerador. Es decir, que podría escribirlo así, como x a la menos 1 medio. ¿Estamos claros? Ya. Lo que hice es de abajo mandarle arriba y lo que cambia es el signo de la potencia, ¿ya? Y note que es una potencia que sí puedo desarrollar según esto de aquí, ¿ya? Según el mismo caso, y simplemente la potencia tengo que sumarle 1. Si le sumo 1, tengo esto de aquí, menos 1 medio, le sumo 1, ¿ya? 2 por 1, 2, menos 1, simplemente 1, me va a quedar 1 medio, ¿ya? Entonces, menos 1 medio más 1, más 1 medio, ¿ya? Entonces, lo que va a quedar acá es x elevado a la 1 medio, y dividido para ese 1 medio, ¿ya? Entonces, divide para 1, que es lo mismo, y el 2 acá regresa. 2 lo multiplica. Ajá. Ah, ya. Este 1 casi no tiene noción, simplemente el 2, x a la 1 medio, más una constante de integración, ¿sí? Ya. ¿Estamos claros más o menos cómo queda? Sí, ya. Entonces, estamos claros los casos que yo puedo integrar. Puedo integrar potencia positiva, puedo integrar potencia en fracción, y puedo integrar potencia ya sea negativa o en fracción, ¿sí? Ya. Entonces, lo único que hay que considerar aquí es que esta de aquí, esta integral, funciona siempre y cuando n sea distinto de menos 1, ¿ya? Es decir, que la potencia no sea menos 1, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Voy a borrar esta parte acá de antiderivadas porque igual ingresa en el concepto de antiderivadas, ¿ya? Ya. No puedo integrar cuando x es igual a menos 1. ¿Por qué? Digamos que nos encontramos con esta integral. La integral de 1 sobre x de x, que es lo mismo que la integral de x a la menos 1 de x, ¿ya? ¿Estamos claros por qué se hace menos 1? Sí, le sube. Perfecto. Cambiando así. Perfecto, la potencia le cambió de signo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta integral? Si yo trato de aplicar esta fórmula de aquí, me dice, súmele 1. Entonces digo, esto va a ser, voy a poner de otro color, esto va a ser x y le sumo 1. Si le sumo 1, note que queda la 0, ¿ya? Y si le paso dividiendo, queda división para 0, ¿ya? Y eso matemáticamente no existe la división para 0, ¿ya? Ajá. Entonces note que, es decir, esta potencia funciona para toda y cualquier potencia, excepto para x a la menos 1 o lo que es 1 sobre x, ¿ya? Entonces, ¿cómo tengo esto de acá? Viene igualmente del concepto de antiderivada. Si usted se acuerda, existe una función a la cual yo le derivo y llego a 1 sobre x, ¿ya? ¿Se acuerda qué función derivábamos para llegar a 1 sobre x? ¿Alguna función en especial? ¿Ya? La función que yo derivo es el logaritmo natural de x, ¿sí? Cuando yo derivo el logaritmo natural de x, ¿a qué función llego? A 1 sobre x. Sobre x. ¿Estamos claros? Entonces, aquí en integrales es importante saberse las derivadas, porque precisamente la integral es la antiderivada. Es decir, si yo me conozco la derivada, sé desde qué función podría yo regresar a la función de la que fue derivada, ¿sí? Pues, por ejemplo, derivo el logaritmo natural de x y me queda ¿cuánto? 1 sobre x. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasará cuando yo trato de integrar esto de aquí? Cuando yo trato de integrar 1 sobre x de x, ¿ya? Por el concepto de antiderivada, ¿sí? Aquí vendría el concepto de nuevo de antiderivada. ¿Cuánto me va a quedar? X a la menos 1. No. No, a ver. Sí, a ver, vamos con esto de aquí. Hay un proceso en el cual yo voy, note que aquí yo de derivada llego acá. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Aplico la derivada. Ya. Aplico la derivada y llego a 1 sobre x. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, yo aplico la antiderivada a esta función, ¿y a dónde tengo que regresar? A la derivada, antes. A la función antes de derivar, exacto. ¿Se entiende? Entonces, si yo le antiderivo a 1 sobre x, a lo que tengo que regresar es al logaritmo natural de x. ¿Se entiende más o menos? Ese sería como la integral, ¿sería así? La antiderivada viene a la integral luego, ¿sí? ¿Cuándo se le asume la integral? Cuando obviamente le agregamos de aquí más la constante de integración. Ya. Ya. ¿Está claro este proceso de la antiderivada? Sí, la antiderivada luego viene a ser la integral. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es la lógica o por qué se les da en el concepto de antiderivada? Porque se pretende que como ustedes conocen las derivadas, yo derivo la función, llego a algo.
Ahora yo integro o antiderivo esta función y obviamente tengo que regresar a la función antes de ser derivada, ¿sí? Entonces note que aquí integro o antiderivo 1 sobre x y tengo que regresar a la función logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo logaritmo natural de x, regreso a 1 sobre x, ¿sí? ¿Estamos Ya, claros? sí. Entonces, note que aquí, para estos casos, ¿ya? Cuando es 1 sobre x o x a la menos 1, la respuesta nada más es el logaritmo natural. Aquí se le pone valor absoluto, ¿sí? Aquí tendrá cuidado, se le pone valor absoluto de x, ¿ya? La Ah, no definición es entre paréntesis. no es netamente entre paréntesis, sino en valor absoluto, ¿sí? Valor absoluto de x más una constante de integración, ¿sí? Ya. Dudas, preguntas. Hasta ahorita no, sí ¿Ya? estoy Está claro, esta es la entendiendo. parte base o los casos básicos que usted le han dicho, el caso básico, ¿sí? Este es el caso básico y un poco especial del caso básico es esto de acá, la integral o antiderivada de 1 sobre x o de x a la menos 1, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya, Ya. ya. Puedo borrar esta parte de aquí. Sí. ¿Ya? Entonces, en antiderivadas, lo que debe dar, o lo que le dan de concepto también, es que usted se acuerde de todas las derivadas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Digamos que nosotros, ya pasándonos un poquito a funciones trigonométricas, pero dentro de antiderivadas, me pide, por ejemplo, integrar el coseno, ¿ya? El coseno de x, ¿ya? Entonces me pide encontrar la antiderivada o el coseno de x. Entonces yo para poder hacer ello, tal vez tengo que acordarme de que yo derivo algo y llego al coseno de x, ¿ya? ¿Desde qué derivada yo llegaba al coseno? ¿Se acuerda? Eh, sí, no, creo que es el seno, ¿no? Sí. Perfecto. El seno de Pero x. yo no me sé muy bien de esos. ¿Ya? Ahí es donde me confundo. Exacto, entonces aquí va la parte de que debemos conocer de memoria las derivadas completamente y las integrales se nos va a hacer un tanto más sencillas porque se va familiarizando con las derivadas, ¿sí? Las derivadas con las integrales. Entonces, por ejemplo, lo que se dice es, yo derivo el seno y llego ¿a dónde? Llego al coseno. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Ya. Entonces, este es el proceso de derivada. Voy a poner aquí, el proceso de derivada. Entonces, el proceso contrario se llamaba antiderivada, ¿sí? Antiderivada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende la antiderivada? Que yo integro el coseno, ¿y a dónde tengo que llegar entonces? A la antes de la deriva, al seno. Perfecto, entonces eso es lo que está acá. Yo integro el coseno, y entonces la respuesta va a llegar ¿a dónde? Va a llegar Al al seno de x perfecto. más c. Seno de O x más c. No, sí, siempre más la constante de integración. ahí ¿Ya? en el seno de x ya no va con valor absoluto. No, ¿O solamente sí? el logaritmo natural va con valor absoluto, ¿sí? Solamente. Ah, ya, ya. ¿Ya? Fuerza, solo. Acá con paréntesis, ¿sí? Solamente en esta función, cuando se integra esta función, queda logaritmo natural de x, ¿sí? Es un concepto del proceso de integración en el cual se asume que este x tiene que ser positivo. Entonces, para asegurar esa parte positiva, ponemos entre valor absoluto, nada más. Ya, ya. A ver. Entonces, por ejemplo, otra antiderivada que es importante, que igual es necesaria conocer, por ejemplo, o darse cuenta, cuando yo integro el seno de x, queremos saber entonces a qué función llegamos, ¿ya? Entonces viene igual del proceso de antiderivadas, ¿ya? Y aquí no hay que confundirse un tanto, ¿ya? Entonces yo quiero ver desde qué derivada, ¿ya? Seno de x, ¿ya? Quiero ver desde qué derivada yo derivo algo y llego al seno de x, ¿ya? Entonces habría alguna derivada para yo llegar al seno de x, ¿ya? Usted se acuerda, por ejemplo, yo puedo derivar el coseno, ¿ya? Pero el rato que yo derivo el coseno, ¿ya? Yo no llego directamente al seno, lo que llego es a menos seno de x. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede asumir lo siguiente. ¿Qué pasa si yo derivo no el coseno, sino derivo el coseno negativo? ¿Ya? Menos coseno de x. ¿Ya? ¿Con qué signo va a salir acá? Positivo. Perfecto, sale con positivo. ¿Por qué? Primero el coseno da una respuesta negativa, pero con este negativo se hace positivo. Positivo. ¿Se entiende? Ah, ya. Ya. Está claro más o menos, ¿sí? ¿Sabe qué? Sería así más o menos. Tendríamos el negativo propio del signo de x. Y la derivada del coseno es otro negativo, que es el menos seno de x. ¿Ya? Menos por menos se hace más seno de x. ¿Ya?
Esto es solamente como explicación. Luego ya no se hace este procedimiento, sino simplemente se asume o se entiende que cuando yo derivo un coseno negativo, me sale seno positivo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me da la noción de que yo fui del proceso de derivadas, ¿ya? Y la antiderivada es regresar, ¿sí? Entonces, la antiderivada del seno de x regresa ¿a dónde? Regresa a menos coseno de x. ¿Estamos claros? Entonces, Ya. aquí, por tanto, yo voy a tener la respuesta en menos coseno de x, ¿ya? Menos coseno de X. Más c, ¿sí? Más C. ¿Estamos claros más o menos? Ya. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que quizás está bien? Note que es el proceso al revés. Ya le digo, por ejemplo, yo tengo el coseno, integro, se hace seno, ¿ya? Y yo puedo comprobar qué pasa si derivo esto de aquí. Si derivo el seno, regreso acá, regreso al coseno, ¿ya? Igualmente acá, tengo menos coseno de x. Si yo derivo, la derivada del coseno es menos seno. Con este menos se hace más seno, lo que tengo acá. Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, así hay pares de derivadas que se van analizando. Por ejemplo, la integral de e a la x de x. ¿Ya? Entonces, existía también una derivada. Yo derivo algo y llego a e a la x. ¿Ya? ¿Cuál es esta función? Esta función es e a la x. ¿Sí? Usted se acuerda la exponencial. Derivaba la exponencial y seguía siendo la misma exponencial. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, note que al derivar exponencial de x me queda e a la x. Entonces, si yo derivando voy desde aquí hacia acá, ¿ya? Integrando también debería regresar desde la exponencial, de nuevo, a la exponencial. Entonces, la función exponencial es la única función en la cual yo derivo y llego a la misma función, y en la cual integro y también sigo llegando a la misma función. ¿Ya? Solo en ese caso sería lo mismo. Sí, solo en este caso, solo esta función tiene esa identidad de que sigue siendo las mismas derivadas. Sí tiene esa condición. De hecho, esta función fue modelada o nació el concepto de esta función desde esto de aquí, de que la derivada es la misma y obviamente la derivada al ser la misma, la integral también es la misma. ¿Sí? Solamente la exponencial. Pero la exponencial cuando está solita, cuando está e a la x. Cuando está algo más, ya vamos a ver en qué cambia. ¿Sí? Ya. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? El igual que usted le cambia el signo al coseno, ¿es igual a la tangente, a los otros? ¿O esos tienen otro proceso? Las otras funciones, por ejemplo, la tangente. Sí. La tangente tendría otro procedimiento porque obviamente no hay una derivada que directamente me llegue a tangente. ¿Ya? Note que no hay una derivada que yo pueda llegar a tangente. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner otro ejemplo acá. Cuando derivábamos la tangente, ¿sí? Solamente para ejemplificar de qué podemos hablar. Cuando yo derivo la tangente, la derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿Sí? Secante al cuadrado de x. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, ¿eso qué implica en integrales? Que si yo alguna vez me choco con una integral que diga secante al cuadrado de x, ¿cuál será la respuesta? Tangente. Perfecto. Ahí la respuesta va a ser tangente de x más c. Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, la antiderivada me sirve para esto, para que yo conociendo las derivadas pueda saber alguna de las integrales. ¿Sí? Entonces, luego los procedimientos que ya vienen después, la idea es reducir las integrales para caer en uno de estos casos, para caer en alguna de estas integrales básicas o elementales y poder resolver, ¿ya? Entonces, igual, por ejemplo, digamos que yo tengo la derivada de la secante de x. La derivada de la secante es secante por tangente, secante de x, tangente de x, ¿ya? Entonces, cuando yo integro la secante de x, ¿ya? Por la tangente de x, ¿ya? Obviamente de x, ¿ya? ¿A dónde regresaré yo? A la secante de X. Perfecto. Cuando yo integro lo de la derecha, regreso a lo de la izquierda. En este caso, secante de x más c. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Entonces, la idea es llevar a estos casos de acá, en donde yo digo, esto parece que sale de alguna derivada. Entonces, uso el concepto de antiderivada. Digo, derivo algo y me sale lo que necesito. Entonces, integro lo que necesito y regreso a la función original. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Ya. Entonces, de la tangente, como les decía, es un poco ya diferente porque no hay una función que directamente nos haga llegar a la tangente. ¿Sí? Ya podríamos ver después de qué procedimiento o cómo se puede llegar a esa. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas a esto de aquí? No, ya está claro. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. ¿Ya?
Vamos viendo entonces uno de los primeros casos y en eso vamos a irnos acordando de algunas derivadas, ¿ya? Con todo ya le paso un formulario que yo tengo allá de un libro en el cual están la gran mayoría de estas derivadas, ¿ya? Ah, ya.